la soledad. Esa palabra que resuena como eco incómodo en la mente de tantos hombres. Culturalmente nos enseñaron que estar solo es sinónimo de fracaso, de vacío, de no haber logrado lo que se espera de nosotros: pareja, familia, estabilidad. Pero, ¿y si te dijera que ese tiempo solo no es un castigo, sino una puerta? Una oportunidad única para reinventarte sin distracciones. Si estás viendo este video y llevas tiempo soltero, te invito a mirar ese tiempo como el terreno más fértil para cultivar la versión más auténtica de ti mismo. Antes de continuar, dale like al video y suscríbete si sientes que este mensaje puede ayudarte en tu proceso. Lo que vas a escuchar hoy no es para cualquiera, pero si resuena contigo, será porque estás listo. Muchos hombres, al estar solos, intentan llenar el silencio con ruido, salidas, entretenimiento, redes sociales, incluso relaciones fugaces. No soportan el eco de su mente porque lo que encuentran ahí es confuso, doloroso, crudo. Pero ese eco, ese primer ruido que molesta, es exactamente lo que hay que atravesar. El hombre que no huye de ese sonido interior, que se queda a escucharlo, empieza a conocer una versión de sí mismo que había sido ignorada por años. La soledad bien vivida no es aislamiento, es encuentro, un retiro del mundo para mirar hacia adentro. Y aquí es donde entra uno de los puntos más poderosos del pensamiento de Jacobo Greenberg: la idea de que nuestra percepción de la realidad no es un espejo objetivo, sino una construcción interna. Entonces, si estás solo y te sientes vacío, no es la soledad la que te hace sentir así, es el contenido que llevas dentro. Vacío proyecta vacío. Pero, atención, eso no es algo malo. Eso es el principio. Cuando el hombre logra tolerar su propio vacío sin intentar llenarlo inmediatamente, algo empieza a cambiar. Primero viene la incomodidad, luego el silencio. Y si no huyes del silencio, si te quedas ahí, aparece una semilla, una idea, un destello, una intuición que antes no podía hablar porque estaba sepultada bajo toneladas de ruido mental. Y es ahí, justo ahí, cuando comienza la transformación. La cultura de masas te va a decir que estar soltero por mucho tiempo es sinónimo de inmadurez o de problemas para comprometerse. Pero hay un tipo de hombre que está soltero no porque huye del compromiso, sino porque está comprometido con su propia evolución. Este hombre no se esconde, no se aísla, no le tiene miedo a compartir, pero no lo necesita para validarse, porque ya se encontró. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que ese hombre, al regresar al mundo después de haberse encontrado a sí mismo, ya no busca desde la carencia, ya no quiere llenar vacíos, ya no ruega compañía, porque descubrió que el valor no está en ser acompañado, sino en ser completo. Pero para llegar a eso hay que pasar por un desierto interno donde no hay likes, no hay mensajes, no hay ruido de notificaciones, solo tú, con tu conciencia. Y eso asusta, porque como decía Greenberg, la realidad es maleable, pero solo si te haces responsable de lo que proyectas. Y eso implica asumir que si tu vida está vacía, es porque aún no has sembrado. Este camino no es para todos, pero si te has quedado solo más de lo que esperabas, si has sentido que nadie te entiende, que hay una distancia entre tú y el mundo, no estás roto, estás siendo convocado a una etapa que pocos cruzan y que transforma radicalmente al que la completa. Imagina la escena: un hombre en su casa, en silencio, sin notificaciones, sin planes para el fin de semana, sin nadie que le diga qué hacer o a quién agradar. Para muchos, eso suena como una tortura, pero para el que ha empezado a mirar hacia adentro, ese silencio es oro. Porque ahí, en medio de ese vacío aparente,
empieza el trabajo real. Reconocer los condicionamientos, desarmar viejas creencias y descubrir que hay una voz dentro de él que ha sido ignorada por años. Esa voz no grita, no compite, no exige, susurra. Y si estás lo suficientemente quieto, la escucharás. Aquí entra otro concepto profundo de Jacobo Greenberg, la percepción como tejido de conciencia. Él proponía que todos vivimos dentro de una látice o red, una estructura de conciencia que tejemos con nuestros pensamientos, emociones y creencias. Cuando estás solo, sin distracciones externas, empiezas a notar los patrones de tu propia red. Te das cuenta de cómo construyes tu mundo desde adentro y cómo esa construcción puede estar plagada de miedo, ansiedad o expectativas ajenas. Y ahí, en ese darse cuenta, ocurre la magia. Puedes comenzar a desmontar lo que ya no te sirve. Muchos huyen de la soledad porque temen enfrentarse con lo que van a encontrar dentro, pero ese miedo no es a estar solo. El miedo real es saber la verdad sobre quién eres, lo que sientes, lo que deseas de verdad, sin filtros ni máscaras. Y ese tipo de confrontación solo ocurre cuando el ruido cesa. En el silencio, el ego pierde fuerza. No tiene con quién compararse, no tiene a quién impresionar, y ahí aparece el ser. No el personaje social, no el profesional, no el hombre exitoso o el rechazado. El ser esencial, el que estaba desde antes de todo, y esa reconexión, aunque incómoda al principio, se vuelve adictiva, porque es liberadora. Porque te das cuenta de que no necesitas llenar tu vida de ruido para sentirte vivo. Estás vivo simplemente siendo, sin hacer, sin demostrar, sin probar nada. Desde ese lugar, las relaciones ya no se buscan para evitar la soledad. Se ofrecen desde la plenitud. No necesitas que nadie te rescate porque tú mismo te salvaste. Y ese tipo de hombre es raro. No porque no existan, sino porque pocos se atreven a cruzar el umbral del silencio sin anestesia. También es importante aclarar, no se trata de glorificar la soltería eterna ni de promover un rechazo a la pareja. Se trata de aprovechar cada etapa y si estás solo hoy, entonces hacer de ese tiempo una escuela. Una etapa de entrenamiento interior donde desarrollas musculatura emocional, visión clara, sentido de propósito y dirección. Porque cuando llegue alguien, si llega, lo recibes desde la abundancia, no desde la necesidad. Hacia el final de este proceso, algo curioso sucede. El hombre que abrazó su soledad, que se vació, que escuchó su verdad, comienza a vibrar distinto. Su energía cambia, su mirada tiene otra profundidad, su forma de hablar es más pausada, sus decisiones son más alineadas y el mundo, inevitablemente, responde distinto, porque ya no está pidiendo algo, está ofreciendo algo, ya no está buscando amor para sentirse completo, es completo, y por eso el amor que da no es una transacción, es una expresión natural. Y cuando un hombre llega ahí, incluso si sigue solo, ya no está solo, porque está habitado, porque se tiene a sí mismo. Y cuando uno se tiene a sí mismo, todo cambia. El miedo al rechazo desaparece, la ansiedad social se disuelve, la necesidad de encajar se reemplaza por la autenticidad, y esa autenticidad es magnética. Por eso, si llevas tiempo soltero, no lo veas como un castigo ni como una señal de que algo está mal contigo. Puede ser, y probablemente lo es, el llamado más profundo que ha hecho tu alma en mucho tiempo. Un llamado a dejar de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro. Y sí, al principio duele, porque hay que soltar máscaras, porque hay que mirar heridas. Pero al otro lado hay una libertad que nada externo puede darte. Cuando un hombre dice que teme estar solo, en realidad está diciendo otra cosa. No teme el silencio en sí,
No teme no tener compañía para ir al cine o cenar. Lo que realmente teme es lo que sucede cuando el ruido desaparece, la confrontación interna. Ese es el verdadero vértigo, porque cuando nadie te distrae, cuando no hay estímulos externos que ocupen tu atención, te enfrentas con lo que hay dentro de ti. Y eso es más brutal que cualquier conversación incómoda con el mundo exterior. La mayoría de nosotros crecimos en entornos donde la validación venía desde fuera. Notas en el colegio, aprobación de los padres, atención de posibles parejas. Aprendimos a medir nuestro valor por la reacción de los otros. Entonces, cuando te quedas solo y ya no hay nadie que te aplauda o critique, la pregunta surge: ¿quién soy cuando nadie me está mirando? Esa pregunta es brutal y muchos prefieren evitarla. El problema no es la soledad, es la incapacidad para habitarla. Y esa incapacidad nace del miedo. Un miedo profundo a descubrir que detrás del personaje que hemos construido no sabemos quién somos realmente, como una casa sin muebles, como una voz sin eco. Pero aquí hay una revelación poderosa. Si soportas ese vacío inicial, si te quedas en esa habitación sin ventanas por un tiempo, empiezas a ver, no con los ojos, sino con algo más profundo. Comienzas a escuchar lo que has estado callando durante años. El hombre moderno tiene una relación débil con el silencio. Está acostumbrado al flujo constante de información, al ruido, a los mensajes, a las notificaciones. El silencio se ha vuelto un espacio extraño, incluso hostil. Pero no fue siempre así. En muchas culturas antiguas, el silencio era sagrado. Era el espacio donde nacían las visiones, donde los sabios escuchaban a los dioses, donde uno se encontraba con su verdadero nombre. Hoy, ese espacio está lleno de miedo. Y eso es lo que hay que sanar. Jacobo Greenberg hablaba de cómo el miedo distorsiona la percepción. Si ves el mundo desde el miedo, todo se vuelve amenaza. Pero si ves desde la conciencia, incluso el dolor se transforma en maestro. La soledad, desde el miedo, es abandono. Desde la conciencia, es oportunidad. No es el entorno el que cambia, es el lente con el que lo miras. Y aquí viene otro punto clave. Muchos hombres se esfuerzan por evitar estar solos porque creen que eso los hace menos hombres. Que un hombre debe tener éxito social, pareja estable, vida activa. Pero esa idea es una cárcel. El verdadero hombre, el que ha hecho el trabajo interno, no necesita demostrar nada. No mide su valor por el número de personas a su alrededor, sino por su capacidad de sostenerse en pie, incluso cuando todos se van. El miedo a la soledad es, en el fondo, miedo a la verdad, a descubrir que ciertas relaciones no eran amor, que muchos de nuestros logros no nos llenan, que algunas decisiones fueron tomadas desde el ego, no desde el alma. Y esa verdad duele, pero también libera. Porque cuando ves las cosas como son, sin adornos, puedes empezar a transformarlas. Muchos hombres buscan compañía no por deseo, sino por pánico. Saltan de relación en relación, no porque haya conexión genuina, sino porque no soportan mirarse en el espejo del silencio. Es como tener una herida profunda y cubrirla con tiritas sociales, esperando que nunca sangre, pero la herida está ahí y solo sana cuando se expone, cuando se limpia, cuando se le da espacio. Ese espacio, incómodo y muchas veces temido, es la soledad bien vivida. Aquí es donde empieza la alquimia, el proceso de transformar la incomodidad en claridad, el miedo en coraje, el vacío en propósito. No es inmediato, no sucede en una tarde ni con un par de libros. Requiere constancia, requiere enfrentarse, requiere llorar solo algunas veces, pero también
reír solo, sentir paz solo. Y ahí es cuando te das cuenta de algo revolucionario. Puedes estar solo sin sentirte solo. Y eso cambia todo. En el silencio aprendes a observar tu mente, a notar cómo piensas, a distinguir qué pensamientos son tuyos y cuáles fueron implantados. Y en ese proceso te vuelves más libre, porque ya no reaccionas como antes. Ya no te lanzas a buscar aprobación como un reflejo automático. Empiezas a elegir. Y esa capacidad de elegir tu propia narrativa es el principio de una nueva vida. El hombre que se atreve a entrar en la soledad con intención emerge con visión. Una visión de sí mismo más clara, más profunda, menos contaminada. Y desde ahí puede comenzar a construir, no a repetir lo que le dijeron que debía ser, sino a crear una vida que realmente resuene con su esencia. ¿Y qué pasa en la práctica? Pasa que dejas de aceptar cualquier relación por miedo a estar solo, que tus vínculos se vuelven más auténticos, que tus decisiones profesionales ya no son empujadas por presión social, sino por coherencia personal. Que tu vida, poco a poco, empieza a sentirse tuya. Hay una paradoja hermosa en todo esto. Cuando por fin aceptas tu soledad, cuando dejas de correr y te sientas en ella como quien se sienta al fuego, entonces empiezas a atraer desde otro lugar. Las personas se sienten atraídas no por tu necesidad, sino por tu paz, porque has dejado de ser una demanda ambulante y te has convertido en un espacio donde la otra persona también puede ser sin miedo. Y es ahí donde las conexiones más reales nacen, no desde la necesidad mutua, sino desde la libertad compartida, no desde el miedo a la soledad, sino desde la gratitud de haberla atravesado. Hasta ahora hemos hablado de la soledad como un portal hacia la transformación. Pero para entender a fondo por qué este proceso puede llegar a ser tan profundo, necesitamos introducir a un personaje clave, Jacobo Grinberg, un científico, psicólogo y místico mexicano que rompió con las estructuras convencionales de la mente occidental. Él no solo hablaba de conciencia, la estudiaba, la medía, la observaba con rigurosidad y a la vez con reverencia. Su visión nos ayuda a entender que estar solo no es estar vacío, sino estar expuesto a un campo de conciencia del que formamos parte, aunque no lo notemos. Grinberg propuso una teoría conocida como la teoría sintérgica, que plantea que todos los seres humanos compartimos un campo unificado de información. Este campo no es algo que puedas ver con los ojos, pero sí sentir con tu percepción expandida. Él sugería que nuestra mente, en lugar de recibir la realidad pasivamente, la construye activamente a partir de este campo. Y aquí está la clave. Cuando un hombre está solo, sin distracciones, lo que está haciendo sin saberlo es sintonizar de forma más limpia con ese campo. El ruido baja y lo que antes era invisible se empieza a hacer presente. Desde esta mirada, la soledad no es un cuarto cerrado, es un laboratorio vivo, es el único entorno donde el campo de conciencia no está contaminado por las expectativas, los juicios o los reflejos de los otros. Allí, el hombre empieza a darse cuenta de algo trascendental. Su experiencia del mundo está mediada por sus propios filtros mentales. Y al reconocer esos filtros, puede empezar a modificarlos. Lo que era sufrimiento se vuelve mensaje. Lo que era vacío se vuelve espacio. Lo que era miedo se vuelve umbral. Grinberg estaba obsesionado con el poder de la atención. Decía que lo que observas se fortalece, y en un estado de soledad consciente, tu atención ya no está dispersa. No estás pendiente de agradar, de reaccionar, de pertenecer.
Estás con tus pensamientos desnudos, y ahí es donde ocurre el gran redescubrimiento. La mente es un proyector, no un receptor. Entonces, si proyectas desde el miedo, verás amenazas. Pero si proyectas desde el silencio interior, empieza a aparecer una realidad completamente distinta. Esto también explica por qué tantos hombres, después de un tiempo solos, comienzan a percibir cambios no solo internos, sino externos. Sienten más sin haber hecho nada extraordinario, comprenden cosas con más claridad. Su intuición se activa, no es magia, es percepción afinada, es conciencia limpiándose del polvo social. Greenberg sostenía que los estados alterados de conciencia no eran anomalías, sino accesos directos a realidades más profundas. Y esos estados, según él, no eran exclusivos de chamanes o meditadores avanzados. Estaban disponibles para cualquiera que supiera aquietarse lo suficiente como para notar lo que ya está ahí. Desde esta perspectiva, el hombre que abraza su soledad no se desconecta del mundo. Se conecta con una parte del mundo que siempre estuvo oculta. Su parte no racional, no lógica, sino energética. Su parte sintérgica. Una de las ideas más provocadoras de Greenberg es que la realidad no es una cosa fija, sino una construcción conjunta entre el campo sintérgico y nuestra estructura neurológica, lo que significa que si cambias tu patrón mental, cambia tu realidad. No de manera metafórica, sino literal. Y ese cambio, ese reordenamiento interno, se facilita enormemente cuando no estás bombardeado por estímulos sociales. Ahí es cuando empieza la verdadera reprogramación. Cuando un hombre se encuentra en soledad, sin estímulos externos que lo arrastren en múltiples direcciones, la mente comienza a manifestar sus estructuras más profundas. Y eso puede ser incómodo, porque ahí salen los patrones heredados, los traumas sin digerir, los pensamientos repetitivos. Pero también ahí se vislumbra lo que está detrás, el campo que Greenberg describía, una especie de matriz informacional donde todo lo que eres y puedes llegar a ser ya está disponible. La clave está en limpiar la antena, y para eso se necesita tiempo, silencio y soledad. A través de sus investigaciones con chamanes, Greenberg observó que los estados de conciencia elevados no eran exclusivos de contextos mágicos, sino accesibles para cualquiera que pudiera silenciar el intelecto lo suficiente. Él mismo vivió experiencias que no encajaban en el paradigma científico tradicional, pero que documentó con la misma rigurosidad con la que un físico mide una partícula. Para él, la conciencia no era solo una función del cerebro, era una dimensión que podía tocarse, explorarse, ampliarse. Este punto es fundamental para comprender lo que pasa en el proceso de transformación masculina cuando se prolonga la soltería. No se trata simplemente de tener tiempo para uno mismo, se trata de cambiar el sistema operativo completo desde el cual uno se relaciona con la existencia, de pasar de un modo reactivo a un modo consciente, de dejar de actuar como respuesta a lo que viene de fuera y comenzar a crear desde dentro. Eso es lo que Greenberg llamó la interfaz, el punto de contacto entre el observador interno y el universo externo. Cuando esa interfaz se limpia, la vida entera cambia de sabor. Y en ese proceso, algo curioso sucede. La ansiedad disminuye, no porque el entorno haya cambiado, sino porque ha cambiado la forma en la que lo percibes. Te vuelves menos reactivo, más contemplativo, más preciso. Dejas de correr y empiezas a caminar con presencia. Las decisiones se vuelven más alineadas, las emociones menos caóticas, y tu cuerpo lo siente, literalmente,
porque el campo de conciencia no es algo abstracto, es algo que el cuerpo habita cuando no está bajo presión constante. Aquí es donde todo se conecta. La teoría de Greenberg, la experiencia de la soledad, el proceso de reconfiguración masculina, no es simplemente una etapa en la que no tienes pareja. Es un periodo en el que tu sistema completo se está recalibrando para operar desde un nuevo nivel de conciencia, uno más coherente, más sensible, más poderoso. Y si lo piensas bien, tiene sentido. Los momentos más importantes de la historia personal de muchos hombres no han ocurrido rodeados de gente, sino en soledad, en noches de insomnio, en caminatas sin rumbo, en días sin voz, porque es ahí, cuando nadie te interrumpe, cuando nadie espera nada de ti, que puedes empezar a escucharte. Y eso es lo más valioso que puedes hacer, escucharte. Porque debajo del ruido, debajo de los miedos, debajo de las expectativas, está tu verdad. Y esa verdad, si se sostiene en el tiempo, transforma todo lo que toca. Después de haber comprendido cómo la conciencia es moldeada desde adentro, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con todo el ruido que interfiere en ese proceso? Porque no basta con querer encontrarse, también hay que crear las condiciones para que ese encuentro ocurra. Y en este mundo hiperconectado, esa condición clave es la desconexión. No como huida, sino como estrategia. No como aislamiento, sino como una forma deliberada de limpiar la antena. Desconectarse es, paradójicamente, el primer paso para volver a conectar, pero no con otros, sino contigo mismo. Vivimos en una era de estimulación constante. Las redes sociales, los mensajes instantáneos, las notificaciones, los videos cortos, todo compite por nuestra atención. Y esa atención, que es el recurso más valioso que tenemos, termina dispersa en 1000 direcciones. El resultado es una mente saturada, incapaz de distinguir lo esencial de lo superfluo, y en ese estado es casi imposible escuchar la voz interior, porque esa voz no grita, susurra, y si el entorno es muy ruidoso, simplemente desaparece. El detox de la aprobación comienza aquí. Dejar de mirar afuera para ver qué piensan los demás, qué opinan, qué valoran, qué atacan. Cuando un hombre decide desconectarse, aunque sea por unos días, de la maquinaria de validación digital, empieza a notar algo increíble. La ansiedad baja, la comparación disminuye, la presión se disuelve, y en ese espacio aparece algo que hace mucho tiempo estaba perdido: la autenticidad. No la que se muestra en Instagram con filtros, sino la que nace cuando no tienes que impresionar a nadie. Desconectarse es volver al cuerpo, escuchar lo que dice cuando no está sobresaturado, dormir sin interrupciones, comer sin pantallas, caminar sin música, sentarte en silencio sin necesidad de llenar el momento con distracción. Al principio parece incómodo, incluso aburrido, pero con el tiempo se vuelve adictivo, porque ahí empiezas a experimentar una forma de libertad que no depende de nada externo. No necesitas nada para estar bien. No necesitas estimulación constante. No necesitas ser visto. Y esa es una señal poderosa de reconexión interna. Muchos hombres experimentan un colapso interno cuando deciden desconectarse por primera vez. Se enfrentan con la falta de dopamina rápida, con el aburrimiento, con el impulso de revisar el teléfono. Pero si sostienen esa incomodidad sin rendirse, algo cambia. Comienzan a recordar lo que realmente les interesa. Vuelven a leer, a escribir, a pensar con profundidad, a mirar por la ventana sin sentir que pierden el tiempo. Se reencuentran con su propia mente sin intermediarios. Y en ese proceso también se reorganizan las prioridades.
Lo que antes parecía urgente, ahora se ve irrelevante. Lo que antes era una meta, ahora parece una carga. Porque la desconexión no es solo tecnológica, también es emocional. Uno empieza a soltar la necesidad de responder de inmediato, de agradar todo el tiempo, de estar siempre disponible, y al hacerlo recupera algo esencial, su tiempo, y con el tiempo su poder de decisión, y con la decisión su libertad. Uno de los efectos más sutiles pero profundos de la desconexión es que redefine el vínculo con uno mismo. Cuando estás todo el tiempo expuesto a estímulos, a opiniones ajenas, a expectativas sociales, es difícil saber qué cosas realmente vienen de ti. Tus deseos se mezclan con lo que ves. Tus decisiones se contaminan con comparaciones. Pero en la desconexión sostenida empiezas a notar qué pensamientos son tuyos y cuáles son préstamos culturales. ¿Qué hábitos te hacen bien y cuáles son solo respuestas automáticas al entorno? Y aquí ocurre algo transformador. El silencio se convierte en un espejo, no uno que deforma, como lo hacen las redes sociales, sino uno que refleja con precisión. Empiezas a ver tus miedos con más claridad, pero también tus verdaderos anhelos. Las cosas que hacías por aprobación comienzan a perder fuerza. Ya no te motiva tanto la imagen, sino la coherencia. Ya no buscas aplausos, sino sentido. Y en esa transición se fortalece una nueva versión de ti. Este tipo de reconexión solo se puede dar desde una desconexión consciente. No se trata de desaparecer del mundo, sino de salir del modo automático. Dejar de responder a cada estímulo como si fuera urgente. Volver a elegir qué consumes, qué ignoras, qué compartes, con quién hablas, cuándo respondes. Es un acto de soberanía. Y eso, en un mundo que premia la sobreexposición, es un acto radical. La reconexión también tiene una dimensión espiritual, no necesariamente religiosa, sino esencial. Cuando apagas el ruido, la conciencia se expande. Comienzas a sentir el paso del tiempo de otra forma. Notas los detalles, saboreas los momentos, vuelves a estar presente. Y es en ese estado donde nacen las mejores ideas, las decisiones más sabias, los sentimientos más verdaderos. Porque ya no vienen empujados desde fuera, surgen desde adentro. Para muchos hombres, este proceso es el inicio de una transformación que no tiene retorno. Ya no pueden volver al mismo tipo de vínculos, ya no toleran el ruido sin sentido, ya no desean lo que antes parecía valioso. Porque han probado una forma distinta de estar en el mundo, una forma menos reactiva, más estable, más alineada. Y cuando llegas ahí, todo se redefine. Desde tu manera de trabajar hasta tu manera de amar, desde tu forma de descansar hasta tu forma de proyectar futuro. Desconectarse para reconectar no es una estrategia pasajera, es una decisión profunda, es declarar que tu atención te pertenece, que tu conciencia es tuya, que tu vida no va a ser definida por el algoritmo, ni por la urgencia de agradar, ni por la presión del rendimiento constante. Es volver a casa, a ese lugar interno donde no necesitas demostrar nada para sentirte en paz, donde la presencia vale más que el impacto, donde el silencio ya no asusta, sino que abraza. Después de desconectarse del ruido externo y comenzar a reconectar con su esencia, algo comienza a consolidarse en el interior del hombre. Ya no se trata solo de sobrevivir la soledad o tolerarla como una etapa incómoda. Se trata de abrazarla, de mirarla de frente, sin resistencia, y decirle, estás aquí por una razón. Porque el hombre que abraza su soledad y no solo la soporta, entra en un nuevo territorio, uno donde la fuerza interior se convierte en guía, no en apariencia. En este espacio, el hombre deja de actuar desde la herida,
Ya no busca demostrar nada, ya no necesita levantar muros para sentirse fuerte ni disfrazar su vulnerabilidad con arrogancia. Porque ha visto que en la soledad la única validación que importa es la suya. Ha descubierto que ser fuerte no es resistir, es ser verdadero. Y esa verdad no se alcanza sin pasar por momentos de silencio, de lágrimas, de duda, de renuncia. Momentos donde se cae todo lo que no era esencial. En ese proceso nace una nueva masculinidad, no la del control y el dominio, sino la de la presencia. Una fuerza que no impone, sino que sostiene, que no conquista, sino que comprende, que no necesita llenar espacios, sino que sabe habitarlos. Esta versión del hombre no se define por lo que posee ni por cuántas personas lo admiran. Se define por su capacidad de estar consigo mismo sin necesidad de escapar. Y esa capacidad se traduce en claridad. El hombre que ha abrazado su soledad comienza a ver con nitidez lo que antes era confuso. Distingue entre deseo auténtico y expectativa social. Sabe cuándo decir sí, cuándo decir no. Sabe retirarse sin resentimiento y quedarse sin ansiedad. Porque su brújula ya no depende del exterior, está anclada dentro de él. Esto no significa que ya no sienta miedo o tristeza, significa que ha aprendido a convivir con esas emociones sin dejarse gobernar por ellas. Las recibe como visitantes, no como amenazas. Y esa madurez emocional lo hace más estable, más profundo, más humano, porque ya no huye de sí mismo, ha aprendido a habitarse. El hombre que ha abrazado su soledad también aprende a reconocer que la verdadera fuerza no radica en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad de mostrarla sin temor. Esta nueva masculinidad consciente no es un camino fácil, no es un proceso que se logre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y una disposición genuina para mirar hacia adentro, algo que, en muchas ocasiones, resulta incómodo. En este espacio de introspección, el hombre aprende que la soledad no es solo la ausencia de compañía, sino un acto de amor propio profundo. Es el terreno donde puede descubrir su verdadero propósito, sus pasiones más sinceras y sus propios límites. Es el momento en el que puede detenerse a reflexionar sobre lo que realmente quiere en la vida, sin las voces externas que lo dirijan. Este proceso de autoconocimiento también trae consigo una reconciliación con el pasado. Las experiencias dolorosas, las decisiones erróneas y las cicatrices emocionales dejan de ser cargas. El hombre que abraza su soledad las ve como lecciones necesarias, pasos que lo han llevado a convertirse en quien es ahora. Ya no las rechaza ni las oculta, sino que las integra en su ser como parte fundamental de su viaje. Este proceso de transformación también influye en la forma en que se relaciona con los demás. El hombre que ha encontrado su centro no busca completar su identidad a través de las relaciones, sino que se presenta en ellas desde un lugar de autenticidad. Ya no tiene miedo a mostrarse tal como es, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades. Deja de depender del juicio de los demás para definir su valía. Sabe que su valor no depende de lo que los demás piensen, sino de cómo se ve a sí mismo. A través de esta nueva visión, el hombre se vuelve más consciente de sus límites y de las relaciones que realmente nutren su vida. No teme soltar lo que ya no le sirve. Ya no se aferra a relaciones tóxicas ni a amistades superficiales, porque entiende que la calidad de las conexiones es más importante que la cantidad. Y a medida que se conecta más profundamente con su verdadero ser, atrae hacia su vida a las personas que lo valoran por lo que es, no por lo que aparenta. Al abrazar su soledad,
El hombre también se da cuenta de que la vida no se trata de cumplir con las expectativas sociales ni de seguir un guión preestablecido. El hombre consciente vive según sus propios principios, guiado por una brújula interna que se alimenta de la paz que ha encontrado dentro de sí mismo. Ya no busca validación externa, porque ha aprendido a validarse a sí mismo. El hombre que ha abrazado su soledad es imparable, no porque sea invulnerable, sino porque ha encontrado la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el mundo parece estar en su contra. La soledad le ha mostrado su verdadera naturaleza, una naturaleza que no necesita encajar, sino ser. Y desde este lugar de autenticidad, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un viaje de crecimiento y evolución. Este es el poder de la masculinidad consciente, un poder que no se impone, sino que se vive, un poder que no busca ser reconocido, sino ser genuino, un poder que, al ser abrazado, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la autenticidad, la paz interior y la realización plena. Ahora, el aislamiento emocional, a menudo confundido con el autodescubrimiento, es uno de los desafíos más complejos que un hombre puede enfrentar en su camino hacia el crecimiento. Se entiende por aislamiento una retirada del mundo exterior, un alejamiento de las personas y, en algunos casos, hasta de uno mismo. Aunque muchos creen que estar solo o apartado es sinónimo de reflexión profunda o autoconocimiento, en realidad el aislamiento, cuando no se maneja de manera consciente, puede ser destructivo. No es un espacio en el que se cultiva la claridad, sino un terreno fértil para la oscuridad emocional. Para entender esta distinción, es crucial hacer una diferencia entre el aislamiento y la soledad. La soledad, cuando se elige de forma consciente, puede ser el catalizador de un profundo proceso de autodescubrimiento. Sin embargo, el aislamiento emocional es el resultado de un miedo profundo a la conexión, un rechazo al contacto genuino con los demás por miedo a ser vulnerable. Aquí, el hombre se aleja de las personas, de sus relaciones, incluso de su propia esencia, en un intento de protegerse del dolor, el rechazo o el juicio. Es como construir una muralla alrededor de su ser, esperando que el aislamiento sea una forma de sanación, cuando en realidad es una prisión autoimpuesta. El aislamiento no permite el proceso necesario para la sanación, ya que no confronta las heridas emocionales que requieren atención. El hombre que se aísla vive en un estado constante de evitación. Evita enfrentarse a los propios miedos, a las sombras del pasado, a las partes de su ser que necesitan sanación. Y aunque el aislamiento puede parecer un refugio temporal, a largo plazo solo perpetúa el sufrimiento, ya que la desconexión emocional con los demás y consigo mismo no hace más que profundizar la sensación de vacío interior. El aislamiento se construye con base en la idea de que la conexión con los demás es peligrosa, que mostrar vulnerabilidad es un signo de debilidad. El hombre aislado no permite que otros lo vean tal como es, temeroso de que sus imperfecciones sean expuestas y rechazadas. Se esconde tras una máscara de autodependencia, como si fuera más fuerte por estar solo, cuando en realidad lo que está haciendo es esconder su dolor detrás de una fachada de autosuficiencia. Por supuesto, hay momentos en los que retirarse, desconectarse de las influencias externas y encontrar tiempo para uno mismo es necesario. Pero lo que diferencia una retirada saludable del aislamiento dañino es la intención detrás de ella. Mientras que el retiro consciente busca crear un espacio para la reflexión y la reconexión con uno mismo, el aislamiento surge del miedo y de la incapacidad de enfrentar el sufrimiento interno. La clave está en la motivación interna. El aislamiento
es una huida, mientras que la soledad elegida es un acto de valentía. Cuando el hombre elige el aislamiento en lugar de la soledad, su mente comienza a llenarse de pensamientos oscuros, desordenados y descontrolados. La soledad elegida, por el contrario, es el momento en que la mente se calma y el hombre puede escuchar sus pensamientos más profundos. En el aislamiento no se busca claridad, sino que se evitan las preguntas difíciles. La desconexión con los demás se convierte en un mecanismo de defensa, y la desconexión consigo mismo es una forma de evitar el autoconocimiento. El aislamiento, a diferencia de la soledad, no invita al autoexamen, no lleva a la introspección ni a la reflexión sobre el comportamiento o las creencias. El hombre aislado se mantiene ocupado, distraído, creando barreras emocionales que no lo dejan ver la verdad que yace dentro de él. En lugar de encontrarse consigo mismo, se pierde en el ruido interno de sus pensamientos y temores. La soledad elegida, en cambio, se convierte en un espacio de encuentro con la esencia misma del ser, un terreno fértil donde las preguntas más profundas pueden surgir y las respuestas más auténticas pueden ser escuchadas. Es importante también señalar que, en el aislamiento, el hombre no solo se desconecta de los demás, sino que también se desconecta de su propia espiritualidad. La conexión con lo divino, con el alma y con el propósito de la vida se pierde cuando se opta por el aislamiento emocional. Mientras que la soledad elegida puede ser un espacio para la conexión espiritual, el aislamiento desvía esa conexión, ya que está basado en el miedo y en la desconfianza. La búsqueda de la paz interior no puede lograrse en un estado de desconexión total. El aislamiento emocional, además, impide la construcción de relaciones auténticas. El hombre aislado no puede establecer vínculos genuinos con los demás, ya que se encuentra atrapado en un ciclo de autodefensa constante. No permite que nadie se acerque lo suficiente como para conocer sus heridas y, por lo tanto, se priva de la oportunidad de recibir apoyo emocional o amor verdadero. En su intento por evitar el dolor, se pierde la oportunidad de experimentar el crecimiento y la curación que provienen de la conexión profunda con otros. En la soledad elegida, el hombre aprende a estar consigo mismo sin miedo, y esta relación consigo mismo se refleja en su capacidad para relacionarse auténticamente con los demás. Solo cuando un hombre es capaz de amarse y aceptarse plenamente en su soledad, puede construir relaciones verdaderas basadas en la confianza y la vulnerabilidad. La conexión con los demás deja de ser una fuente de ansiedad o miedo y se convierte en una oportunidad para compartir, aprender y crecer. Jacobo Greenberg, en su profunda exploración de la conciencia humana, entendió que el aislamiento no es un camino hacia el autodescubrimiento genuino. En sus estudios sobre el campo sintérgico, Greenberg demostró cómo la conexión con el otro es esencial para una expansión verdadera de la conciencia. Él sostenía que, aunque la introspección es vital, esta debe estar acompañada de un compromiso real con la realidad exterior, con las personas y, sobre todo, con las experiencias compartidas. Según Greenberg, el aislamiento emocional es una trampa que impide que el individuo se descubra de manera completa. La interacción con el mundo exterior no es solo una forma de obtener validación, sino un vehículo de crecimiento para expandir nuestra propia percepción del ser. El hombre que se aísla se niega a sí mismo una de las experiencias más poderosas para el crecimiento, el intercambio. Las relaciones humanas, en su forma más pura, permiten que cada individuo se vea reflejado en los demás. Greenberg
Al hablar del campo sintérgico, planteaba que la conciencia humana no es un fenómeno aislado, sino una red interconectada, en la que cada ser interactúa con las energías que emanan de su entorno. Al rechazar la conexión, el hombre no solo se pierde a sí mismo, sino que también se priva de la oportunidad de experimentar la expansión de su conciencia a través de la interacción genuina. El aislamiento también es un refugio para el ego. En su profundo estudio de la mente humana, Greenberg argumentaba que el ego, en su forma más primaria, se siente amenazado por la autenticidad de las relaciones. Cuando un hombre se enfrenta a la posibilidad de ser visto tal como es, sin máscaras ni defensas, el ego entra en pánico, pues no puede sostenerse sin la creación de una fachada que lo distinga. Esta es una de las razones por las que muchos hombres optan por el aislamiento emocional. El ego busca escapar de las interacciones que podrían desestabilizar la construcción de su identidad superficial. Sin embargo, es precisamente a través de la vulnerabilidad, de la exposición auténtica, donde el verdadero autodescubrimiento puede ocurrir. Este proceso de desconstrucción de las capas del ego es algo que Greenberg no solo observó, sino que también promovió activamente en su práctica de meditación y sus estudios sobre la conciencia. Para Greenberg, la verdadera transformación de la conciencia solo se alcanza cuando el individuo se atreve a salir de su burbuja de seguridad, a enfrentar sus miedos y a exponerse al mundo con una mente abierta. El hombre que se aísla está eligiendo una falsa protección, cuando en realidad es en el contacto humano donde puede descubrir su verdadero potencial. Además, el aislamiento perpetúa un ciclo de sufrimiento interno, ya que la persona que se aísla de los demás también tiende a desconectarse de sus propios sentimientos y emociones. Greenberg afirmaba que la conciencia humana se nutre de las emociones y solo a través de la observación consciente de estas puede un individuo transformarlas. La evasión de las emociones mediante el aislamiento impide el proceso de sanación emocional. El hombre que se aísla se priva de la oportunidad de enfrentar sus emociones y aprender de ellas. No se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo conscientemente para emerger más fuerte y más sabio. El miedo al sufrimiento emocional es una de las principales razones por las que muchos hombres eligen el aislamiento. Sin embargo, como señalaba Greenberg, el sufrimiento no se encuentra en la emoción en sí misma, sino en la resistencia a la emoción. Cuando un hombre se enfrenta a su tristeza, su miedo o su dolor sin intentar reprimirlos o escaparse de ellos, comienza a integrar esas emociones como parte de su ser. En lugar de ser esclavo del sufrimiento, el hombre que enfrenta sus emociones se convierte en un observador consciente, capaz de aprender y crecer a partir de cada experiencia emocional. Es esencial entender que la desconexión no es el camino hacia el autodescubrimiento. La soledad elegida, como mencionamos antes, es un proceso consciente, un acto de valentía donde el hombre se enfrenta a sí mismo y a sus pensamientos más profundos. Pero cuando esta soledad se convierte en un aislamiento emocional, el proceso de autodescubrimiento se detiene. El aislamiento es un acto de huida, mientras que la soledad elegida es una invitación a la exploración. En este contexto, Greenberg veía el autodescubrimiento como un proceso dinámico, no estático. La conciencia no puede expandirse ni transformarse en la seguridad de un aislamiento perpetuo. En cambio, el hombre debe estar dispuesto a sumergirse en la complejidad de la vida, enfrentando no solo sus propios demonios, sino también interactuando con los demás. Las relaciones humanas son el espejo que refleja las partes ocultas de uno mismo,
las áreas que requieren atención y el espacio donde se pueden integrar nuevas perspectivas. De acuerdo con Greenberg, la verdadera expansión de la conciencia ocurre cuando el individuo se permite una experiencia plena de la vida. Esto incluye el dolor, la alegría, la frustración y la satisfacción. Cuando un hombre se enfrenta a la vida con una mente abierta y una disposición a aprender, la conexión con los demás se convierte en una herramienta poderosa para el autodescubrimiento. En este proceso, el hombre no se ve a sí mismo como una entidad aislada, sino como parte de una red más amplia de seres interconectados. Es en las relaciones auténticas donde el hombre puede experimentar una verdadera expansión de su ser. Greenberg nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras interacciones con los demás afectan nuestra conciencia y nos permiten crecer. El hombre que se aísla no tiene la oportunidad de experimentar esa expansión. En su lugar, se queda atrapado en su propio mundo limitado, sin la posibilidad de descubrir nuevas facetas de sí mismo. En conclusión, el aislamiento emocional no es un camino hacia el autodescubrimiento. Al contrario, es un obstáculo que impide que el hombre se enfrente a sí mismo y a las emociones que requieren atención. El autodescubrimiento solo puede ocurrir cuando el hombre se permite salir de su zona de confort y enfrentarse a la vida y a las relaciones con una mente abierta. Solo entonces puede realmente comenzar a expandir su conciencia, como lo enseñó Jacobo Greenberg en su exploración del campo sintérgico. La verdadera transformación solo se logra cuando el hombre se permite vivir plenamente, sin huir del sufrimiento, sino integrándolo en su ser. El silencio es mucho más que una simple ausencia de sonido. Para un hombre que ha elegido la soledad como camino de autodescubrimiento, el silencio se convierte en un espacio sagrado, un terreno fértil donde se siembran las semillas de su transformación. Es en el silencio donde la mente, en su constante agitación, comienza a calmarse y por fin encuentra claridad. Aquí, en este espacio vacío, el hombre se ve a sí mismo sin las distracciones del mundo exterior, sin las voces de la aprobación ajena, sin las expectativas que lo definen y limitan. Jacobo Greenberg, en su profunda comprensión de la conciencia humana, nos habla de la importancia del silencio no solo como un descanso de los ruidos externos, sino como un portal hacia la expansión de la conciencia. Para él, el silencio es un estado activo, lleno de posibilidades. Es en el silencio donde la mente se libera de los condicionamientos y puede acceder a un nivel más profundo de percepción. En este espacio, el hombre deja de ser un espectador pasivo de sus pensamientos y emociones y se convierte en un creador consciente, capaz de dar forma a su realidad. Al principio, el silencio puede resultar incómodo. El ruido del mundo exterior puede ser reemplazado por el ruido interno de la mente que no deja de generar pensamientos, dudas y juicios. Sin embargo, a medida que el hombre se adentra en esta quietud, aprende a ver el silencio no como una amenaza, sino como una oportunidad para reorganizar su interior. Es aquí, en este vacío, donde la creación comienza. El silencio se convierte en un espacio donde el hombre puede escuchar su verdadero ser, un espacio donde las respuestas surgen desde lo profundo de su alma. En el silencio, la mente se limpia. La mente ruidosa, llena de pensamientos dispersos y ansiedad, se apaga lentamente y lo que queda es una calma profunda, una serenidad que permite que el hombre se vea a sí mismo sin las distorsiones de las preocupaciones cotidianas. El silencio se convierte en un campo de claridad, donde las decisiones se toman no desde el impulso o el deseo superficial, sino desde un lugar de sabiduría interior.
Este es el terreno donde se plantan las semillas de la verdadera transformación. Es importante entender que el silencio no es un espacio vacío sin valor. Más bien, es un espacio lleno de potencial, esperando ser llenado por la creatividad, por las ideas, por la verdad. En este lugar, el hombre descubre su capacidad de crear no solo en el ámbito material, sino también en su vida emocional, en sus relaciones y en su comprensión del mundo. El silencio es el campo en el que se cultivan las semillas de una nueva identidad, una identidad que no depende de las validaciones externas, sino de la conexión profunda con su propio ser. Jacobo Greenberg entendió que la creación, en su forma más pura, no puede nacer de la agitación y el ruido. La verdadera creación surge en la quietud, cuando la mente se libera de las distracciones y puede acceder a su verdadera esencia. Greenberg sostenía que el silencio permite que la conciencia humana se expanda y se reconecte con su fuente original. Es en este estado de calma profunda donde la mente es capaz de acceder a nuevas formas de ver el mundo, a nuevas perspectivas que antes no eran visibles debido a las capas de ruido y distracción. Este es un proceso radical de transformación. En el silencio, el hombre se enfrenta a sí mismo sin máscaras, sin excusas. Es en este espacio donde se produce el verdadero autodescubrimiento, ya que no hay distracciones que lo desvíen de su verdadera naturaleza. En este estado de quietud, el hombre comienza a escuchar la voz de su ser profundo, aquella voz que no ha sido corrompida por las opiniones ajenas ni por los condicionamientos sociales. Esta voz es la que lo guía hacia su propósito, hacia una vida que tiene sentido más allá de las expectativas externas. Es importante señalar que el silencio no es sinónimo de aislamiento. La diferencia crucial radica en la actitud del hombre hacia su interioridad, mientras que el aislamiento puede ser una huida, una forma de evitar enfrentar las emociones y pensamientos difíciles. El silencio elegido es una forma consciente de retirarse para reconectar con lo esencial. Es en este espacio donde el hombre puede empezar a crear no solo su vida externa, sino también su mundo interno. Este proceso de creación es el que da forma a una nueva identidad, una identidad que está alineada con la verdad de su ser, no con las expectativas del mundo. Este silencio es también una oportunidad para la meditación. La práctica de meditar en el silencio permite que el hombre acceda a un estado de conciencia expandida, donde puede explorar las profundidades de su mente y su corazón. A través de la meditación, el hombre aprende a observar sus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. Aprende a verlos como fenómenos pasajeros, no como definiciones de su ser. Greenberg, en sus estudios sobre la conciencia, señalaba que la meditación es una herramienta poderosa para acceder a los estados más profundos de la mente, donde se encuentran las respuestas a las preguntas existenciales más profundas. Es en la quietud de la meditación donde el hombre comienza a comprender que la realidad no está fuera de él, sino dentro de él. La verdadera creación no es algo que sucede en el mundo exterior, sino algo que surge desde el interior, desde la conciencia del ser. En este proceso, el hombre se convierte en el creador de su propia vida, capaz de dar forma a su realidad a través de la claridad que encuentra en el silencio. En este camino de autodescubrimiento es fundamental comprender que el silencio no es un vacío que debe ser temido, sino un espacio sagrado que debe ser cultivado. La práctica del silencio es un acto de valentía, un acto de aceptación de lo que es. Es en este espacio donde el hombre comienza a soltar las expectativas ajenas y las máscaras sociales, y donde puede acceder
a su verdadero ser. Si has experimentado alguna vez el poder transformador del silencio, ya sabes cuán profundo puede ser. Haz una pausa ahora y permite que el silencio sea tu guía. En lugar de huir de él, siéntelo. Permítete estar en ese espacio vacío donde la creación y el autodescubrimiento se encuentran. ¿Qué surge en ti cuando te entregas al silencio? Te invito a dejar un comentario y compartir tu experiencia. El silencio, cuando se convierte en una herramienta activa, nos conecta con la esencia misma de la creación. Es el lugar donde el ser humano tiene la oportunidad de redescubrir su propósito, más allá de las capas superficiales que la vida moderna nos impone. Esta relación con el silencio puede ser entendida como un acto profundo de autoaceptación, una renuncia a la necesidad constante de validación externa y una reconexión con nuestra propia sabiduría interna. El hombre que decide pasar más tiempo en silencio está, en esencia, cultivando un espacio donde puede permitir que las ideas, los pensamientos y las emociones fluyan sin la interferencia constante del mundo exterior. Este silencio no debe ser interpretado como una forma de evasión, sino como un refugio donde el ser se permite ser simplemente. En este espacio, todo lo que no es esencial puede desvanecerse, y lo que queda es la esencia pura del ser. Jacobo Greenberg nos habla de cómo, en este espacio de quietud, la conciencia humana no solo se clarifica, sino que también se expande. Según Greenberg, la meditación, que es un proceso esencial para alcanzar este estado de silencio, permite que el hombre se conecte con su esencia más profunda y descubra una forma de ver la realidad que va más allá de los límites del ego. A través del silencio y la meditación, se accede a un plano de conciencia donde las barreras del tiempo y el espacio se disuelven, y lo único que importa es la experiencia del ser en el momento presente. Es importante destacar que el silencio, lejos de ser una forma de fuga de la realidad, es una oportunidad para enfrentarse a la realidad en su forma más pura. En este espacio, el hombre puede observar sus propios miedos, deseos y pensamientos sin la interferencia de las distracciones externas. Es aquí donde el hombre se confronta con las partes de sí mismo que ha estado evitando y donde tiene la oportunidad de integrar esas partes de manera saludable. La meditación y el silencio crean un espacio donde no hay juicio, solo observación. En este proceso, el hombre puede dejar ir las viejas creencias, las percepciones limitantes y las historias que ha estado contando sobre sí mismo. Greenberg entendía que la conciencia humana no está aislada, sino que está interconectada con todo lo que existe. El silencio, al igual que la meditación, es un medio para reconectar con esta red de conciencia colectiva. En este estado, el hombre no es solo un individuo aislado, sino un ser parte de un todo mayor. Es en el silencio donde la conciencia de uno mismo se expande hacia una comprensión más profunda de la interconexión entre todos los seres. Este entendimiento de la interdependencia es crucial para el crecimiento personal y espiritual, pues revela la verdad de que todo en el universo está interconectado. El silencio también es una forma de rendirse a la vida tal como es. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que necesitamos hacer más, ser más y tener más. Esta presión externa puede ser una distracción constante que nos aleja de nuestra verdadera esencia. El silencio, sin embargo, nos invita a detenernos y a aceptar la vida tal como es, en su imperfección y su belleza. Es en este momento de rendición donde surge la verdadera creación.
Al dejar ir la necesidad de control, el hombre puede abrirse a la posibilidad de una creación espontánea, donde las ideas y las soluciones surgen desde un lugar profundo dentro de él. Al aceptar el silencio, el hombre se abre a una experiencia de vida más plena y auténtica. Es en la quietud donde realmente podemos escuchar nuestras emociones, nuestros deseos más profundos y nuestras intuiciones. Este proceso de autoescucha es esencial para la creación, ya que solo cuando escuchamos nuestra verdad interna podemos comenzar a crear una vida que esté alineada con esa verdad. En el silencio, el hombre se permite ser auténtico, sin las presiones del mundo exterior que constantemente intentan moldearlo. Jacobo Greenberg nos enseñó que el silencio no es un estado pasivo, sino un proceso activo de transformación. Cuando un hombre se sumerge en el silencio, no solo está callando el ruido externo, sino que está creando un espacio donde puede confrontar sus sombras, sanar sus heridas emocionales y descubrir una nueva forma de ser. En este espacio de transformación, el hombre puede liberarse de las limitaciones que ha llevado consigo durante toda su vida y crear una nueva realidad, una realidad que esté alineada con su ser más auténtico. Este proceso de transformación no siempre es fácil. En el silencio pueden surgir miedos y resistencias que han estado latentes, esperando ser enfrentados. Pero es justamente en este espacio donde el hombre tiene la oportunidad de superar sus miedos y liberarse de las cadenas que lo han mantenido cautivo durante tanto tiempo. Es en la quietud donde el ser humano se enfrenta a sus propios demonios y aprende a trascenderlos, transformando su vida en un acto continuo de creación consciente. Es crucial entender que el silencio no es una meta en sí misma, sino una herramienta poderosa para la creación. La verdadera creación ocurre cuando el hombre se permite entrar en el silencio y desde allí conectar con su esencia más profunda. Es en este espacio de quietud donde las ideas, los deseos y las intuiciones fluyen libremente, sin los bloqueos que a menudo impone el ruido constante de la vida diaria. Al aprender a vivir en el silencio, el hombre se convierte en un creador consciente, capaz de manifestar su realidad desde un lugar de autenticidad y sabiduría. Al mirar la vida de un hombre que ha estado soltero durante un largo periodo de tiempo, se podría pensar que la soledad es una carga, una maldición que impide la conexión genuina con los demás. Sin embargo, Jacobo Greenberg, con su enfoque único sobre la conciencia y el autodescubrimiento, nos invita a ver la soledad de una manera completamente diferente. En lugar de verla como una ausencia, Greenberg nos anima a entenderla como una oportunidad poderosa para el autoempoderamiento, una herramienta que permite al hombre descubrir su verdadero ser, independientemente de la influencia externa. Es fundamental entender que la soledad, cuando se elige conscientemente, se convierte en un espacio de crecimiento personal. En lugar de sentirse desconectado del mundo, el hombre que está solo se reconecta consigo mismo de una manera más profunda. En la compañía constante de otros, a menudo dejamos de escucharnos a nosotros mismos, nos dejamos influenciar por las expectativas sociales y nos olvidamos de las necesidades de nuestra alma. En cambio, en la soledad no hay distracciones. Solo hay espacio para uno mismo, un espacio donde se puede explorar la propia identidad sin la interferencia del juicio ajeno. Jacobo Greenberg subraya que la conexión con uno mismo es la base de todas las demás conexiones. En su trabajo enfatiza la importancia de la introspección y el contacto con el ser interno. Este proceso de autoconocimiento solo puede llevarse a cabo cuando el hombre se enfrenta a su soledad de manera consciente, sin miedo ni resistencia.
En esta soledad se abre un campo de posibilidades infinitas donde el hombre puede redescubrir sus valores, sus pasiones, sus deseos más profundos y a partir de allí crear la vida que realmente desea vivir. A través de la soledad, el hombre tiene la oportunidad de cultivar la autosuficiencia emocional. Este proceso es clave, ya que muchas veces buscamos en los demás una validación constante, sin darnos cuenta de que esa validación externa nunca puede ser suficiente para llenar el vacío interior. La soledad, sin embargo, permite al hombre aprender a ser su propia fuente de apoyo emocional. Al estar solo, el hombre se ve obligado a enfrentar sus inseguridades, sus miedos y sus deseos más profundos. En este proceso, aprende a confiar en sí mismo y en su capacidad para superar cualquier desafío. Es importante reconocer que la soledad no implica aislamiento ni evasión. A menudo, la gente asocia la soledad con el aislamiento social, pero esta interpretación limita su verdadero poder. La soledad no es un retiro de la vida social, sino un espacio para que el hombre se redescubra y se fortalezca internamente. Esta fase de autoempoderamiento no se trata de desconectarse del mundo, sino de aprender a conectarse con el mundo desde una base sólida de autoestima y autenticidad. En la soledad, el hombre tiene la oportunidad de dejar de lado las expectativas de los demás y vivir según sus propios principios. Esta autonomía es esencial para el proceso de autodefinición. Muchas veces, la presión social nos lleva a seguir caminos que no resuenan con nuestro ser más profundo. En la soledad, sin embargo, podemos escuchar nuestra propia voz interna, aquella que no está influenciada por lo que se espera de nosotros, sino por lo que realmente deseamos ser. Este proceso de autodefinición es crucial para que el hombre construya una vida auténtica y plena. Este enfoque de la soledad también está profundamente vinculado con la idea de la resiliencia. La resiliencia no se trata solo de superar las adversidades externas, sino también de aprender a sobrellevar los momentos de incertidumbre y duda interna. En soledad, el hombre tiene que enfrentarse a sus propios pensamientos y emociones y a menudo a sus propios miedos más profundos. A través de este proceso de confrontación, desarrolla una fortaleza interna que le permite navegar por los desafíos de la vida con mayor facilidad y confianza. A lo largo de este proceso, es común que el hombre pase por diferentes etapas de autocomprensión. Al principio, la soledad puede parecer incómoda, casi insoportable, ya que el hombre puede sentirse perdido sin la presencia constante de los demás. Sin embargo, con el tiempo y a medida que se acostumbra a la quietud, el hombre comienza a experimentar la paz y la claridad que provienen de estar completamente en contacto con su interior. En esta etapa, se da cuenta de que la soledad no es un vacío, sino un espacio lleno de potencial. Es aquí donde la creación comienza, donde surgen nuevas ideas, nuevos sueños y nuevas formas de ser. Greenberg, al explorar las dimensiones más profundas de la conciencia, entendía que la soledad no solo es una condición emocional, sino también una puerta hacia el autoconocimiento trascendental. En este espacio solitario, el hombre puede conectar con las energías universales que lo rodean, acceder a estados superiores de conciencia y comprender que, en su soledad, está en perfecta conexión con todo lo que existe. Esta visión es fundamental para comprender cómo la soledad, cuando se vive de manera consciente, se convierte en una herramienta de autoempoderamiento, permitiendo al hombre superar sus limitaciones internas y expandir su capacidad para crear su realidad.
En el proceso de empoderamiento a través de la soledad se encuentra una paradoja. Cuanto más se conecta el hombre consigo mismo, menos necesita la validación externa. La necesidad de ser aceptado por los demás se desvanece, ya que el hombre ha aprendido a aceptarse a sí mismo tal como es. Esta autocomprensión profunda le permite liberarse de las expectativas sociales y vivir una vida que se alinea con su verdadera naturaleza, sin la necesidad de cumplir con los estándares ajenos. Al descubrir el poder de la soledad, el hombre comienza a crear desde un lugar de paz interna. Esta paz es la base sobre la cual puede construir una vida más auténtica, una vida que no se vea influenciada por las opiniones de los demás ni por las presiones sociales. En este espacio de empoderamiento, el hombre se convierte en el arquitecto de su propia realidad, capaz de manifestar sus deseos y sueños sin depender de la aprobación externa. Como hemos explorado, la soledad no debe ser vista como una carga, sino como un terreno fértil para el autodescubrimiento. Este proceso, en el cual el hombre se aleja de las expectativas externas, se convierte en una herramienta poderosa para conectarse con su ser más profundo. Ahora bien, en el camino hacia el autoempoderamiento a través de la soledad, el hombre experimenta una transformación profunda que impacta todos los aspectos de su vida. En un mundo donde la validación externa se ha convertido en una constante, la soledad emerge como un refugio en el que el hombre puede redefinir su relación consigo mismo. Aquí, el hombre descubre que su valor no depende de los aplausos del mundo, sino de su propia aceptación interna. Esta es la verdadera fuente de su poder. Este proceso de autoempoderamiento comienza con una toma de conciencia fundamental. La soledad no es una condición pasiva ni algo que deba ser temido. En lugar de evadir el dolor o las inseguridades que la soledad puede traer, el hombre que se permite estar solo se enfrenta a sus emociones y pensamientos sin máscaras ni distracciones. Es en este proceso de enfrentamiento donde comienza a sanar las heridas emocionales del pasado, a despojarse de creencias limitantes y a construir una identidad más sólida, basada en lo que realmente es. En este viaje de autodefinición, la soledad se convierte en un espacio para la transformación interior. A través de la reflexión profunda, el hombre tiene la oportunidad de revisar sus creencias, emociones y patrones de comportamiento. Puede comenzar a cuestionar las narrativas que ha adoptado a lo largo de su vida, especialmente aquellas impuestas por la sociedad, la familia o las relaciones pasadas. Este proceso de cuestionamiento es esencial para liberarse de las limitaciones autoimpuestas y de las expectativas que otros han colocado sobre él. Además, al estar solo, el hombre tiene la oportunidad de explorar nuevas formas de ser. Este es un punto clave en el proceso de empoderamiento. Sin la presión de las expectativas sociales, puede experimentar con diferentes aspectos de su personalidad, sus pasiones y sus intereses. Puede comenzar a crear desde un lugar de autenticidad, sin miedo a ser juzgado. Este es un espacio de libertad, donde el hombre puede permitir que su ser verdadero surja, sin tener que adaptarse a un molde preexistente. En esta etapa, el hombre también descubre que la soledad no es un acto de aislamiento, sino una forma de profundizar en su conexión con el mundo. Al aprender a estar en paz consigo mismo, desarrolla una mayor capacidad para conectarse con los demás de manera genuina. La verdadera conexión no proviene de la necesidad de ser validado por otros, sino de la capacidad de estar completo y satisfecho en la propia compañía. Este cambio de perspectiva
permite al hombre construir relaciones más saludables y auténticas, basadas en el respeto mutuo y la comprensión, en lugar de depender de la aprobación externa. A lo largo de este proceso, el hombre también desarrolla una mayor resiliencia emocional. Enfrentarse a la soledad le permite comprender que las emociones son transitorias y que no necesita aferrarse a ellas. Cuando se encuentra solo, tiene la oportunidad de explorar sus sentimientos sin la presión de actuar en función de ellos. A medida que se permite sentir sus emociones y procesarlas, se vuelve más fuerte y más capaz de manejar las dificultades emocionales que surjan en el futuro. La soledad, por lo tanto, se convierte en un terreno de crecimiento personal. En este espacio, el hombre no solo se encuentra con su ser más profundo, sino que también puede empezar a construir la vida que desea desde un lugar de poder interno. Ya no depende de la validación externa, sino de su propia confianza y sabiduría. Es en la soledad donde descubre que es el creador de su realidad y que su felicidad no está atada a los demás ni a las circunstancias externas, sino a su propia capacidad para conectarse con su esencia. Jacobo Greenberg entendía que el autoconocimiento es la clave para transformar la vida de cualquier ser humano. Al profundizar en el proceso de meditación y conciencia, Greenberg enseñaba que la soledad no es solo un estado emocional, sino una herramienta para acceder a niveles más altos de conciencia. Es en la quietud de la soledad donde el hombre puede conectar con su ser esencial, con su propósito más profundo y con las energías universales que lo rodean. Este enfoque de la soledad como una herramienta de empoderamiento se basa en la idea de que solo cuando el hombre se conecta con su verdadera esencia puede comenzar a manifestar sus deseos y crear una vida alineada con su propósito. En este proceso, la soledad no es una carga, sino un catalizador de transformación. El hombre que se atreve a estar solo tiene la oportunidad de redefinir su vida en función de lo que realmente desea, en lugar de lo que otros esperan de él. La soledad también permite al hombre desarrollar una relación más profunda con su entorno y con el universo. Al estar en silencio y en paz consigo mismo, el hombre se vuelve más receptivo a las señales del universo. En este espacio de tranquilidad puede escuchar su intuición y recibir las ideas y los impulsos necesarios para tomar decisiones alineadas con su propósito. Esta conexión con el universo es una de las manifestaciones más poderosas de la soledad, ya que el hombre deja de ser un espectador pasivo de su vida y se convierte en un creador activo de su realidad. Este proceso de autoempoderamiento a través de la soledad es crucial, no solo para el hombre que está soltero, sino para cualquier persona que desee tomar control de su vida y vivir de manera más auténtica. La soledad, lejos de ser un vacío, es un espacio lleno de potencial. En ella, el hombre puede encontrar la claridad, la fuerza y la sabiduría necesarias para transformar su vida y crear la realidad que desea vivir. Finalmente, es importante entender que este proceso no es lineal. La soledad es un viaje continuo de autodescubrimiento y el hombre puede pasar por altibajos emocionales durante este camino. Sin embargo, cada experiencia en la soledad es una oportunidad para crecer y evolucionar. Al aprender a estar en paz consigo mismo, el hombre no solo se empodera a nivel personal, sino que también crea una vida más rica, significativa y auténtica. Al haber explorado cómo la soledad puede ser una herramienta poderosa para el autodescubrimiento y el empoderamiento personal, es fundamental adentrarnos en una dimensión aún más profunda. Cómo esta misma soledad
transforma nuestra percepción del amor y las relaciones. Jacobo Greenberg, con su enfoque holístico sobre la conciencia, comprendía que el verdadero amor y las relaciones saludables no pueden surgir desde un lugar de necesidad o carencia, sino desde un profundo sentido de autosuficiencia y autenticidad. Es común escuchar que el amor es la fuerza más poderosa que puede transformar la vida de una persona. Sin embargo, muchas veces buscamos el amor en el exterior como una forma de llenar vacíos emocionales, como si alguien más pudiera completar lo que sentimos que nos falta. La realidad es que esta visión del amor está basada en una percepción errónea. La idea de que el amor es algo que se recibe de otro, en lugar de algo que emana de nuestro interior. Jacobo Greenberg enseñaba que el amor verdadero no es un intercambio de necesidades, sino una expresión de nuestro ser más profundo. El hombre que se encuentra en un espacio de soledad consciente no está buscando amor para llenar un vacío, sino que está buscando una conexión genuina con otro ser que refleje su propia autenticidad. Este es un cambio radical en la forma en que experimentamos las relaciones. Al aprender a estar en paz y completo por nosotros mismos, podemos comenzar a atraer relaciones basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo, en lugar de depender de los demás para completar nuestra identidad. Este proceso de transformación comienza con la comprensión de que el amor no se trata de posesión ni de dependencia, sino de libertad. El hombre que ha aprendido a estar solo y a amarse a sí mismo ya no ve el amor como algo que deba obtener de otro ser, sino como una energía que fluye naturalmente de su interior. Cuando una persona está en contacto con su propio ser, es capaz de dar amor sin expectativas, sin esperar recibir nada a cambio. Este amor incondicional es la base sobre la cual se pueden construir relaciones profundas y duraderas. En este proceso, la soledad juega un papel crucial. La soledad no es solo la ausencia de otra persona, sino la oportunidad para que el hombre se reconecte con su propio corazón y descubra lo que realmente desea en una relación. En la compañía constante de los demás, podemos perder de vista nuestras propias necesidades y deseos. Nos dejamos influir por lo que se espera de nosotros, por lo que la sociedad nos dice que deberíamos querer en una pareja. En la soledad, sin embargo, no hay presiones externas. Solo hay espacio para que el hombre se escuche a sí mismo, para que explore lo que realmente valora en una relación y lo que necesita para ser feliz. Greenberg afirmaba que, en el ámbito de las relaciones, la clave para una conexión profunda y auténtica es la capacidad de estar completamente presente. Cuando estamos en compañía de otros, a menudo estamos más enfocados en lo que queremos obtener de ellos o en lo que ellos piensan de nosotros. Esta falta de presencia crea una desconexión emocional que impide que las relaciones se desarrollen de manera sana y auténtica. Al estar en soledad, el hombre puede aprender a estar presente consigo mismo, lo que le permite estar más consciente y disponible para las relaciones que elija cultivar. En la medida en que el hombre se encuentra más conectado con su propio ser, también puede empezar a ver el amor desde una perspectiva más amplia. El amor deja de ser un medio para llenar el vacío interior y se convierte en una energía que fluye libremente a través de él, sin expectativas ni condiciones. Este cambio de perspectiva es esencial para formar relaciones basadas en el respeto y el entendimiento, en lugar de en la necesidad y el apego. Al experimentar el amor desde un lugar de abundancia interna, el hombre puede dar sin miedo, sin temor a la pérdida y sin la necesidad de recibir algo a cambio.
Otro aspecto fundamental que la soledad nos permite descubrir es nuestra capacidad para amarnos a nosotros mismos. El amor propio no es solo un concepto abstracto, sino una práctica diaria de aceptación y cuidado. A menudo, las personas buscan el amor en los demás porque sienten que no son suficientes por sí mismas. Sin embargo, el proceso de estar solo y en paz consigo mismo permite al hombre desarrollar una relación amorosa y compasiva con su ser. Al aprender a aceptarse tal como es, con todas sus imperfecciones, se libera de la necesidad de buscar la validación externa para sentirse completo. Este proceso de amor propio también implica el perdón. En muchas ocasiones, las personas cargan con resentimientos y heridas del pasado que dificultan su capacidad para amar de manera plena. La soledad brinda el espacio necesario para confrontar y sanar estas heridas, permitiendo al hombre liberarse de las cargas emocionales que lo atan. Al perdonarse a sí mismo y a los demás, el hombre crea espacio para el amor genuino y sin condicionamientos. La capacidad de perdonar es un acto de autoliberación que permite al hombre dejar ir las emociones negativas que lo mantienen atrapado en ciclos de sufrimiento y abrirse a nuevas experiencias de amor y conexión. Al desarrollar una relación sana con uno mismo, el hombre también mejora su capacidad para relacionarse con los demás. Ya no está buscando una relación para llenar vacíos, sino para compartir su vida con alguien que comparta sus valores, intereses y deseos. Las relaciones que surgen de este lugar son más equilibradas, ya que ambos individuos vienen desde un lugar de respeto mutuo y autocomprensión. Estos tipos de vínculos no están basados en el sacrificio o la dependencia, sino en la cooperación y la reciprocidad. Es importante destacar que en este proceso de transformación, la soledad no significa desconexión. De hecho, es a través de la soledad que el hombre aprende a estar más conectado con los demás. La soledad consciente permite al hombre desarrollar una relación profunda con su ser interno, lo que a su vez le permite estar más presente y consciente en sus interacciones con los demás. Este nivel de presencia es crucial para las relaciones auténticas, ya que permite a ambos individuos compartir su amor de manera incondicional y sin expectativas. En conclusión, el poder transformador de la soledad se extiende más allá del autodescubrimiento personal, ya que también redefine la forma en que el hombre experimenta el amor y las relaciones. Al aprender a amarse a sí mismo y a estar en paz con su propia compañía, el hombre se libera de la necesidad de buscar el amor fuera de sí mismo. Este cambio de perspectiva permite que las relaciones se basen en la autenticidad, el respeto y la reciprocidad, en lugar de en la carencia y la dependencia emocional. Ahora que hemos explorado cómo la soledad permite al hombre fortalecer su relación consigo mismo y empoderarse emocionalmente, es hora de abordar cómo esta experiencia influye directamente en su percepción del amor y las relaciones. A través de la soledad, el hombre puede cambiar su enfoque y crear vínculos más auténticos, transformadores y duraderos. La percepción que la sociedad tiene sobre el amor y las relaciones a menudo se ve distorsionada por la idea de que el amor es algo que se debe buscar o encontrar. Este mito del romántico ideal, impulsado por medios, historias y redes sociales, nos lleva a pensar que necesitamos una pareja para completarnos. Sin embargo, al aprender a estar en soledad, el hombre descubre que el amor no es un fin, sino un viaje, un estado de ser. Es un proceso continuo de expansión interna que se comparte con el mundo, pero que no depende de él. Jacobo Greenberg
hablaba de la conciencia expandida como un estado de conexión profunda con uno mismo y con el universo. En este estado, el amor deja de ser un recurso limitado y se convierte en algo infinito, disponible en todo momento. La soledad, lejos de ser vista como una carencia, se transforma en un espacio fértil para que el hombre explore su potencial de amar sin ataduras ni expectativas. Cuando el hombre se encuentra consigo mismo, no solo se está preparando para recibir amor, sino que también se está preparando para dar amor de manera auténtica y libre de condicionamientos. Es en este punto donde la soledad se convierte en una herramienta esencial para la construcción de relaciones verdaderas. En lugar de ser algo temido, es algo elegido y apreciado. La soledad ofrece la oportunidad de comprender las propias emociones, de diferenciar entre el amor verdadero y los deseos impulsados por las inseguridades o las expectativas sociales. Este conocimiento profundo de uno mismo permite al hombre ofrecer un amor más maduro, consciente y sincero. La transformación que ocurre al estar en solitario no solo afecta cómo el hombre ve el amor en sí mismo, sino también cómo se relaciona con los demás. Las relaciones que surgen a partir de este estado de conciencia no están basadas en la necesidad de llenar vacíos emocionales, sino en el deseo de compartir una vida, un espacio y una conexión. Estos vínculos no están dictados por la presión social ni por el miedo a la soledad, sino por la autenticidad y la comprensión mutua. Al desarrollar la capacidad de amarse a sí mismo, el hombre también aprende a establecer límites saludables en sus relaciones. La soledad lo ha enseñado a respetar su propio espacio, a cuidar su bienestar emocional y a reconocer cuando una relación deja de ser sana o nutritiva. De este modo, el hombre se convierte en un ser autónomo, no dependiente de nadie para definir su valor, sino consciente de su propio poder interior. Este cambio en la forma de ver el amor y las relaciones permite que el hombre sea más selectivo en las personas con las que decide compartir su vida. Ya no busca una pareja por miedo a la soledad ni por la presión de la sociedad, sino que se acerca a las relaciones desde un lugar de claridad y entendimiento. Las conexiones que elige son aquellas que le permiten crecer, aprender y expandir su conciencia, en lugar de aquellas que lo limitan o lo arrastran hacia la dependencia emocional. Jacobo Greenberg, en su estudio sobre la conciencia, enseñaba que el verdadero amor es una fuerza liberadora, no posesiva. Cuando el hombre ha experimentado el poder de la soledad consciente, ya no busca controlar ni poseer a la otra persona. En lugar de eso, busca una relación basada en la libertad, donde ambos individuos tienen espacio para ser ellos mismos, para crecer y desarrollarse sin sentirse coartados o limitados. Esta es la verdadera base de una relación sana, la capacidad de respetar y apoyar la individualidad del otro mientras se mantiene una conexión profunda y significativa. Es interesante cómo, al aprender a estar solo, el hombre también se vuelve más capaz de reconocer la importancia de la presencia en las relaciones. La presencia no es solo estar físicamente con alguien, sino estar mental y emocionalmente disponible, sin distracciones ni expectativas. Esta presencia plena permite que las relaciones se vuelvan más auténticas, porque no se trata de cumplir con un rol o una expectativa, sino de ser verdaderamente uno mismo en el momento presente. La soledad también enseña a tener paciencia. A menudo, en la vida moderna, estamos presionados por la necesidad de apresurarnos, de llenar los vacíos de inmediato, de encontrar respuestas rápidas. Sin embargo,
El proceso de estar solo y reflexionar permite al hombre cultivar la paciencia, no solo consigo mismo, sino también con los demás. Esta paciencia se traduce en relaciones más profundas, porque permite que las conexiones se desarrollen de manera orgánica, sin la presión de acelerar el proceso. La soledad, al ser comprendida y abrazada, da paso a una percepción del amor que está enraizada en la autenticidad, en la libertad y en el respeto mutuo. Al desprenderse de la necesidad de llenar vacíos emocionales, el hombre puede ver el amor como lo que realmente es: un viaje compartido, una energía que fluye libremente entre dos seres que se aceptan plenamente tal como son. En lugar de buscar a alguien para completar su vida, busca a alguien con quien compartir su vida, su visión y su expansión. El hombre que ha aprendido a estar en soledad ha transformado su capacidad de amar. Ya no es un amor dependiente, condicionado por el miedo a la soledad o por la necesidad de aprobación externa. Es un amor que brota del ser, un amor que se ofrece sin esperar nada a cambio, un amor que respeta la individualidad del otro mientras crea una conexión profunda y transformadora. Finalmente, esta nueva percepción del amor no solo impacta la vida de un hombre, sino también la vida de todos los que lo rodean. Al ofrecer un amor genuino y libre de expectativas, el hombre crea un entorno en el que las relaciones se basan en la comprensión y el respeto mutuo. Este tipo de amor se transmite, creando un círculo de bienestar emocional, estabilidad y crecimiento. Así, la soledad, lejos de ser una condena o un castigo, se convierte en la clave para transformar la percepción del amor y las relaciones. Al aprender a estar solo, el hombre se conecta con su verdadera esencia y desde ahí crea vínculos que no buscan llenar vacíos, sino compartir la abundancia de su ser. Este es el amor auténtico, el que emana de un lugar de paz interna y el que tiene el poder de transformar no solo al individuo, sino a toda su realidad. La transformación que ocurre en la vida de un hombre después de haber abrazado su soledad y haber recorrido un viaje de autoconocimiento no es simplemente superficial, es una reconfiguración completa de su ser, una reinvención que lo convierte en alguien imparable. Pero, ¿qué significa ser imparable? No se trata de tener una voluntad inquebrantable ni de ser capaz de enfrentarse a todas las adversidades sin mostrar vulnerabilidad. Ser imparable, en este contexto, implica haber alcanzado un nivel de claridad, poder interior y resiliencia que le permite navegar por la vida sin ser derrotado por las circunstancias. Jacobo Greenberg, al explorar el campo de la conciencia, entendió que la verdadera fortaleza no es una cuestión de resistencia física o mental, es una cuestión de comprensión profunda del ser. Ser imparable es comprender que la vida no se trata de evitar obstáculos, sino de aprender a manejarlos con sabiduría y equilibrio. El hombre que ha pasado por la soledad y ha hecho las paces con su ser interior se convierte en un ser capaz de fluir con la vida, sin verse atrapado por las dificultades, las críticas ni las expectativas ajenas. En la actualidad, es común que las personas busquen siempre la perfección o que sientan que deben actuar de acuerdo a las expectativas de otros para ser aceptadas. Pero el hombre imparable, el que ha recorrido el viaje de la soledad y ha aprendido a habitar su ser, sabe que la verdadera libertad radica en la autenticidad. Ha dejado atrás la necesidad de cumplir con una imagen externa y ha aprendido a confiar en su propio juicio y en su camino personal. Este hombre ha abandonado el temor al qué dirán y ha abrazado la valentía de ser quien realmente es.
El hombre imparable no se define por su éxito material, ni por el reconocimiento que recibe. Se define por su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo en cualquier situación, sin importar las circunstancias externas. En lugar de depender de la aprobación ajena, encuentra su validación dentro de sí mismo. Es este tipo de autonomía emocional lo que le da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Esta imparableza también proviene de su resiliencia emocional. El hombre que ha estado solo y ha enfrentado su dolor, su tristeza y sus miedos más profundos ya no es fácilmente derribado por las dificultades. En lugar de hundirse en la desesperación, aprende a reconocer las lecciones que cada obstáculo le presenta. La vida, para él, ya no es algo que simplemente le sucede, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. No hay fracasos, solo lecciones que lo ayudan a evolucionar hacia la mejor versión de sí mismo. La resiliencia, como la fuerza interior que se cultiva a través de la soledad, le da al hombre la capacidad de permanecer centrado en medio de la tormenta. Cuando enfrenta adversidades, no las ve como amenazas, sino como oportunidades para profundizar en su comprensión y expandir su conciencia. Esta actitud lo convierte en un ser imparable, porque sabe que ninguna dificultad es demasiado grande para superarla si está dispuesto a aprender de ella. La fortaleza interior que genera la soledad también le permite al hombre imparable manejar sus emociones con madurez. Ya no es esclavo de sus impulsos, ni se deja arrastrar por las mareas de la ansiedad, el miedo o la tristeza. Aunque estas emociones siguen apareciendo, él ha aprendido a verlas como parte de su humanidad, sin dejar que dicten sus decisiones. El hombre que ha abrazado su soledad entiende que las emociones no lo definen y que su verdadera esencia reside en su capacidad para elegir cómo reaccionar ante ellas. Este hombre imparable ha aprendido a gestionar sus pensamientos, a tomar control sobre su mente y sus percepciones. No se deja arrastrar por los pensamientos negativos o las dudas, sino que cultiva una mentalidad positiva y centrada. Se ha dado cuenta de que los pensamientos son solo eso, pensamientos, y que no tiene que identificarse con ellos. Al estar solo y sumergirse en el silencio, ha aprendido a observar su mente sin juzgarla y ha adquirido la habilidad de elegir los pensamientos que mejor sirven a su bienestar y crecimiento. Ser imparable también implica haber encontrado el equilibrio entre el esfuerzo y el descanso. El hombre que ha pasado tiempo en soledad sabe que la clave para la productividad y la paz mental no está en la constante acción, sino en la armonía entre el trabajo y la recuperación. Ha aprendido a escuchar su cuerpo y su mente y sabe cuándo es el momento adecuado para avanzar con fuerza y cuándo es necesario retirarse y recargar energías. Esta sabiduría le permite mantener una energía constante y no agotarse en el camino hacia sus objetivos. Además, ser imparable significa tener un propósito claro y una dirección en la vida. El hombre que ha hecho el trabajo interior en su solitaria travesía ha descubierto lo que realmente le importa, lo que le da significado y lo que lo impulsa a seguir adelante. Ya no se deja llevar por las expectativas ajenas ni por las modas del momento. Su propósito está alineado con su esencia más profunda y por ello cada paso que da está impregnado de autenticidad y determinación. Este hombre imparable es capaz de actuar con convicción, no duda en dar el siguiente paso porque ha aprendido a confiar en su intuición y en su capacidad para tomar decisiones. Ya no está paralizado por el miedo a cometer errores, sino que ve el error
como parte del proceso de crecimiento. La verdadera imparableza está en la capacidad de seguir adelante a pesar de las incertidumbres, las dudas y los fracasos momentáneos. Como hemos visto, el hombre que ha abrazado su soledad y ha transformado su vida interna es alguien que ha alcanzado un nivel de fortaleza, claridad y resiliencia que lo convierte en una persona imparable. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana? ¿Cómo se traduce esa imparableza en sus relaciones, en su trabajo, en sus sueños? La vida de un hombre imparable se caracteriza por una fluidez increíble, una capacidad para adaptarse y crecer en cualquier entorno. Ya no se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias, sino como un creador de su propia realidad. Este cambio en su percepción del mundo lo hace mucho más proactivo, porque ha dejado de esperar que las oportunidades lleguen a él. En cambio, crea sus propias oportunidades y actúa con firmeza para alcanzarlas. Cuando un hombre se convierte en imparable, no solo se dedica a su propio crecimiento, sino que también se convierte en una fuente de inspiración para los demás. Su presencia irradia confianza, seguridad y sabiduría, y las personas que lo rodean se sienten atraídas por su energía. Esto no significa que busque atención o admiración, sino que su fuerza interior es tan palpable que naturalmente influye a quienes están cerca de él. Se convierte en un líder, no porque lo haya buscado, sino porque su ejemplo es claro y su autenticidad es innegable. En sus relaciones personales, el hombre imparable es capaz de dar sin esperar nada a cambio, porque ha aprendido a estar completo consigo mismo. No entra en relaciones desde el miedo a la soledad ni por la necesidad de validación, sino porque elige compartir su vida con quienes pueden contribuir a su crecimiento mutuo. Su imparableza lo hace ser un compañero sólido, confiable y capaz de afrontar cualquier desafío junto a aquellos que ama. Este hombre también se siente seguro en su propósito y en su visión. No se ve afectado por los altibajos de la vida profesional o los fracasos temporales. Su convicción es más fuerte que cualquier obstáculo que pueda surgir. Y esa seguridad lo lleva a tomar decisiones audaces, a salir de su zona de confort y a perseguir sus sueños con pasión. Ser imparable también implica que el hombre es capaz de mantenerse equilibrado sin dejarse arrastrar por el caos del mundo exterior. Sabe que la paz interior es la clave para mantener la claridad mental y emocional, y por eso se asegura de cultivar momentos de silencio, reflexión y meditación en su vida diaria. Esta disciplina interna le permite mantenerse firme, sin importar las turbulencias externas. En resumen, el hombre imparable es aquel que ha alcanzado un nivel de conciencia tan profundo que ya no se ve afectado por las limitaciones externas. Ha comprendido que su verdadera fortaleza reside en su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo, para gestionar sus emociones y pensamientos, y para vivir de acuerdo a sus propios valores y propósitos. Este hombre es, en todos los sentidos, una fuerza de la naturaleza, y su imparableza se manifiesta en cada área de su vida. Si te has sentido inspirado por el viaje del hombre imparable y quieres aprender más sobre cómo aplicar estos principios a tu propia vida, comenta con la palabra clave imparable y te estaré enviando un saludo especial en el próximo video. Hasta pronto.